vía internet hacia todo el país y el mundo. Sónica Más, con estudios ubicados en Avenida Callao 194, Cava. Sónica Más, una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 7 de la tarde. Tenebras, yerba mate premium y bienestar integral. 3 Citas, la nueva marca para sumergirte en una experiencia única de aromas, sabores y texturas. www.3citas.com.ar. Seguinos en Instagram, @3citas. Más que una marca, un estilo de vida. Si estás buscando los sabores de la comida casera, Amasa te ofrece una variedad de viandas saludables, frescas, con la mejor materia prima y muy abundante. Adaptamos las viandas a tus necesidades. Vos pones la mesa, que Amasa pone la comida. Amasa, amor por la comida casera, dulce y salada. Haz tu pedido al WhatsApp 11 35 07 78 64. Seguinos en Instagram, amasa.jose. Envíos sin cargo en Capital. ¿Qué sabe nadie? Hora de Artistas. Un espacio para encontrarse con el arte en todas sus expresiones. ¿Qué sabe nadie? La hora de los artistas de todas las áreas, donde se cruzan la vida, la experiencia, las emociones y los talentos. Encuentros para reír, emocionarse y reflexionar con los hacedores del arte. Marcelo Silguero y Juan Lucero te esperan para ser parte de estos encuentros, interactuar con tus artistas y para conocer a fondo las propuestas culturales de nuestra ciudad. Queremos encontrarte todos los jueves de 19 a 20 horas por Sónica Más. Desde hace más de 5 décadas, cuando pensamos en licores y bebidas de primera calidad, siempre pensamos en La Triestina. Ventas por mayor y menor de los mejores licores y las más finas bebidas. La Triestina te espera en Díaz Vélez 4517, de lunes a viernes. Más info por WhatsApp al 11 49 91 32 73 o al 11 68 98 30 50. Descubrí todo nuestro catálogo en www.licoreslatriestina.net. Viví una experiencia de sabores única y donde quieras, porque Pernil a Domicilio te brinda un servicio personalizado, con el más alto nivel de calidad y con entrega asegurada. Pernil de cerdo, pernil deshuesado, bondiola o carré horneados, las picadas súper completas y una increíble selección de panes y salsas. Pernil a Domicilio. Más info en nuestras redes, por WhatsApp al 011 32 18 6000 o en nuestra web www.perniladomicilio.com. Los asuntos importantes deben estar siempre en manos especializadas. Estudio Lecky Galasso. Seriedad y experiencia, responsabilidad y confianza. Contratos, sucesiones, divorcios, derecho laboral. Ahorra tiempo y dinero. Asesorate con los que saben. Visítanos en www.estudiolequigalasso.com.ar o por mail a info@estudiolequigalasso.com.ar. Estudio Lecky Galasso. La tranquilidad de contar con los que saben. Lo que opinás nos interesa. WhatsApp 11 22 62 77 28. 11 22 62 77 28. Mientras algunos buscan dividir, nosotros elegimos sumar. Sumar contenidos, sumar nuevas voces y sobre todo, sumarte a vos. Sónica Más. Sumamos radio. Buenas tardes, amigos. El día de hoy tenemos como invitados al legislador por la Ciudad de Buenos Aires, al señor Roberto García Moritán, y luego en la segunda parte del programa tenemos al doctor Cáceres hablando justamente sobre la política judicial actual. No se lo pierdan, luego de la tanda comenzamos. Estudio Jurídico Díaz Robledo, abogados. Derechos de familia, denuncias de violencia, divorcios, sucesiones, todo lo que la empresa necesita. Asesoramiento preventivo, estrategias, juicios, derecho laboral, comercial tributario, asesoramiento a empresas e instituciones públicas o privadas. Teléfono y WhatsApp 11 44 92 22 99. Correo electrónico diazrobledo@telecentro.com.ar. Estudio Jurídico Díaz Robledo, abogados.
The Mark Program está dirigido a jóvenes de 15 a 17 años, con talleres y mentoring de duración de 2 años. Tiene la participación de profesores universitarios de diferentes carreras. Teléfono de contacto al señor Ignacio Campos, 54 911 22 52 10 46. 54 911 22 52 10 46. The Mark Program les anima a diseñar su futuro. Grávida es una ONG que presta servicios de acompañamiento para el fortalecimiento de la maternidad vulnerable. Presta servicio en gran parte del país. Necesita tu ayuda. Vos podés ayudar. Hacelo donando pañales, entrando a la página web www.gravida.org.ar. Grávida con B corta. Entrá, doná. También puedes donar dinero a Banco Nación, sucursal 2507. Número de cuenta 970048 232. CBU 011 00 976-20 00 97 00 48 23 27. Quit 30 71 52 94 00-8. También puedes comunicarte por mail a gravidava con B larga @gmail.com y por teléfono al 4522-0764. Si algún número de la cuenta del Banco Nación no lo pudiste registrar, este aviso se va a volver a repetir. Doná. Les va a hacer muy bien. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Ya, exactamente. Vos ya sos amigo justamente del programa. El doctor está en el Colegio Público de Abogados, estuvo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, exactamente, del gobierno anterior. Y es mi interés, entre otras cosas, hablar sobre el juicio político que le están haciendo a la Corte en la actualidad. ¿Qué nos puedes contar, Martín? Mira, la verdad que es una situación de una gravedad institucional inusitada, bastante importante, ¿no? Uh-huh. O sea, impulsar el juicio político a todos los integrantes de la Corte Suprema me parece que es algo prematuro, violento institucionalmente y más del modo que se lo está haciendo, ¿no? Uh-huh. Hoy, por ejemplo, fue la quinta sesión de la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados, en la cual van citando a una serie de testigos. Acá se da una situación, si querés, rara, porque de alguna manera el Congreso está investigando para, de alguna manera, impulsar una acusación de remoción a los integrantes del máximo tribunal, pero sin esa jurisdicción, como hablábamos recién, para poder, si se quiere, obligar a los testigos, por ejemplo, a que asistan en el caso de que no comparezcan. Hay como toda una situación, hay un reglamento que quizás es un reglamento de la Cámara de Diputados para esa comisión, que lo están utilizando, bastante amplio y poco cuidadoso, respetuoso de las garantías del debido proceso, no solo de aquellos testigos a los que muchas veces se les falta el respeto, se los llama para que den cuenta de algo que debieran haber percibido por sus sentidos, pero en realidad pareciera que son más bien opinólogos o analistas que van a hacer una valoración sobre la actual integración de la Corte. En realidad un testigo acá y en todo el mundo va a dar cuenta de lo que
por sus propios sentidos escuchó, vio, o sea, que percibió, no a dar una opinión. Eso es otra cosa, que es un experto, un especialista, un analista. Acá se están suscitando algunas de estas situaciones raras que básicamente lo que hacen es que esto sea un cambalache o un circo. Sí, aclaró, como bien vos aclarás, es decir, un testigo justamente atestigo solo únicamente de aquello que vio, escuchó y demás, no por aquello que le dijeron terceros y él dice, bueno, a mí me dijeron tal cosa. Ahí escuchó por terceros, no de manera directa, el hecho a atestiguar. Exacto, y mucho menos a emitir opinión, digo, porque no es relevante la opinión de personas que lleva ahí el oficialismo, que tiene mayoría, sobre determinados temas, como por ejemplo el cambio de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Digo, tienen que llevar asuntos e información objetiva que pueda ser verificada y contrastada en el marco de garantías de debido proceso, porque es muy grave la situación, ¿no? Seguro, seguro que sí. No sé si, bueno, el tema es, como bien vos dijiste, acá hay varios asuntos. Uno, el debido proceso, las garantías constitucionales, y justamente en estas garantías constitucionales está la dignidad de las personas y la libertad de las mismas. Por supuesto. Porque acá la intimidad, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Digo, con mucha liviandad, de repente se mencionan informaciones que no se saben cuál es su fuente y que de repente afectan la privacidad de los ministros de la Corte, ¿no? O sea, creo que hay una situación de tensión y de falta de respeto y obviamente de la división de poderes por parte de esta comisión del Congreso hacia la Corte, que no es nada más ni nada menos que la cabeza de uno de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial. Sí, exactamente. No sé si tenemos ahí o no, sí, tenemos la nota prometida. Cuando esté avísame, así ya directamente pasamos, pero mientras tanto, como bien vos decís, acá tenemos tres poderes, el poder judicial, que nos justamente preserva las garantías de vivir en libertad, de saber cuáles son las reglas que uno puede y no puede hacer. Por eso es sumamente importante justamente que se preserve ese poder judicial por un lado y de que no haya un avasallamiento sobre un poder sobre el otro. Sí, es una cuestión de fondo y de formas, ¿no? Sí, digamos, de alguna manera a lo largo de... Primero, digamos, me parece que a todas luces no existen fundamentos objetivos contrastados o solventados en prueba para tomar la decisión de encarar un juicio político a los integrantes de la Corte. Eso por un lado. Y por otro lado, a lo largo, tomada esa decisión, a lo largo del proceso, hay que cuidar del debido proceso. Sí, tal cual. ¿No? Tal Después, cual. si querés, te puedo contar un poco lo que fueron algunas de las audiencias, la audiencia de hoy, sí. En el que hubo algunas características de la forma de preguntar a determinados testigos que rozaban no solo la falta de respeto, sino la ilegalidad. Sí, ese es el tema. Ese es el tema que más nos tiene que preocupar, en el sentido de que estamos hablando justamente del poder legislativo, que tiene en este caso la facultad de poder llevar a juicio político a los miembros de la Corte, y de esa manera tiene que ser muy cuidadoso a los efectos de hacer tambalear un poder o no. Y además, a mí lo que me llama la atención es que no es que llaman a uno o dos para juicio político, sino a todos los miembros. ¿A todos juntos o indistintamente a cualquiera de ellos? O sea, están como para la que les alcance. Sí, lo cual es irregular. Bien, ni hablar. En ese sentido, porque una acusación tiene que ser precisa y determinada. Concreta, determinada desde el principio, para que pueda haber ejercicio efectivo del derecho de defensa. Tal cual, exactamente. Todas esas, digamos, características esenciales de un proceso no están siendo cuidadas. Sí, exactamente. No sé si tenemos o no. Sí, está. Bueno, a ver, disculpame Martín, pasamos ahora con Roberto García Moritán. Buenas. Que no sabemos si está en el aire. Acá estoy. Gracias por llamarme. Mientras esperamos, a ver,
Está en el aire, pero no lo tengo. Hola. Hola, hola. Sí, Roberto, ¿cómo te va? Disculpa ¿Me escuchas? la desprolijidad. No, por favor. Estoy acá a su vez con Martín Casares, que sé que se conocen. Y quería aprovechar justamente a preguntarte 2 o 3 cosas. En primer lugar, vos seguís como precandidato como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estoy como... Mira, nosotros tenemos... Primero, Martín, un abrazo grande, lo conozco desde la infancia, gran valor ahí que tenés presente en el estudio, así que le quería mandar un abrazo especial. Después, decirte que nosotros, tengo el orgullo de decirlo, somos el partido quizás más democrático de la Argentina, y este aspecto hace que tengamos como diferencial que a nosotros elegimos a nuestros candidatos vía elección interna, con lo cual, si bien yo tengo la intención de competir, todavía no están resueltas las candidaturas de nuestros candidatos. Perfecto. Es decir, ustedes primero van a elegir está... entre ustedes y luego justamente irán a las PASO a quien que salió electo dentro del partido. Son los afiliados, sí, son los afiliados los que van a determinar los candidatos para las distintas posiciones que habrá, que tendremos que competir, y son los afiliados los que definen las alianzas interpartidarias, con lo cual todavía no está resuelto. Sé que parece que estamos cerca, pero todavía, y entendiendo la coyuntura política, falta mucho por resolver. Tal cual, falta mucho por resolver, como bien lo decís. Te quería hacer en principio 2 preguntas, tal vez una más sencilla que la otra, pero las 2 con cierta extensión en el momento de responder. Una, ¿qué propones vos con respecto, como un futuro jefe de gobierno para la Ciudad de Buenos Aires, para el ciudadano? ¿Qué cambios vos inmediatos son los que querés justamente ejercer el día que se te elija como jefe de gobierno? Te podría decir que el PRO ha dado un salto de calidad en términos de gestión en la ciudad. El gobierno de Mauricio como jefe de gobierno fue muy bueno, modernizó muchas de las estructuras, simplificó mucho de los trámites, ha lavado la cara de la ciudad de Buenos Aires y le puso y le agregó una mística que había perdido, ¿no? Esta ciudad de Buenos Aires, ícono de la cultura y del desarrollo de Latinoamérica. Pero ya te puedo decir que después de 16 años de gestión del PRO, se le ve el cansancio, se le ve la falta de entusiasmo, se le ve el condicionamiento de su propio marco de referencia, y yo creo que es hora de empezar a pensar una ciudad distinta, más valiente, más tecnológica, más cercana al servicio y a las necesidades de las personas, más transparente. Yo creo que hoy por hoy no hay ninguna necesidad, entendiendo las tecnologías que existen, que ningún porteño haga ningún trámite. Todo se puede resolver desde el celular. Creo que el orden va a ser otro de los factores fundamentales de las líneas y las propuestas en las que estamos trabajando. La sensación de cumplimiento de las reglas, volver a pensar en una ciudad de Buenos Aires transitable, que ponga como centro al laburante, al que estudia, al que quiere estar con su familia. Me imagino una ciudad de Buenos Aires que sea la capital de las startups de Latinoamérica. Me parece que hay una enorme oportunidad de darle un valor a nuestro capital humano y volver a convertirnos en referencia de lo que puede ser innovación, tecnología, desarrollo. Me imagino la ciudad universitaria siendo una verdadera ciudad universitaria, donde vengan chicos de todos los lugares del mundo a estudiar a Buenos Aires, donde los incentivos y la política de Estado de la ciudad sea acompañar estos desarrollos y potenciar a cada uno de estos desarrollos, potenciar las virtudes de estos jóvenes. Me parece que
esencialmente focalizado en la administración con otro criterio que esté muy cercano a la lógica de la administración del consorcio, y perdón la imagen un poco romántica, pero cobrar solamente lo que la ciudad necesita para gastar y nada más, donde además cada peso que cada contribuyente aporte a la administración sea responsablemente expuesta y se entienda en qué se gasta cada uno de los pesos que aportamos con nuestro esfuerzo y con nuestro trabajo. Un vínculo con el vecino mucho más franco, más sincero. Para que tengas una idea, la orientación de los proyectos que nosotros presentamos, independientemente de la BTV y de la grúa, hay un proyecto muy interesante que deja la visión que nosotros tenemos, que es que ya el gobierno de la ciudad no puede en ninguna de sus comunicaciones públicas poner que la palabra es gratis, que las cosas son gratis. Por ejemplo, la Mona Jiménez viene a tocar al Obelisco, no es un evento gratis, es un evento pagado con el esfuerzo de los contribuyentes, ¿no? Entonces hay un cambio de criterio que tiene que ver con un cambio de lenguaje y concientización. Y me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Un vínculo más sincero, más franco, más transparente, más valiente, innovador, y devolverle el entusiasmo a la ciudad que tuvo en su momento, pero lo ha perdido con el tiempo. Está muy bien, sí, yo creo que fuiste muy claro justamente con los conceptos. Y te quería preguntar, ¿qué opinás con la manera de votar que dijo Horacio García Larreta con respecto a las elecciones que vienen? Es decir, de hacer una boleta única por un lado, pero en realidad también después va a votar la boleta papel por la nación. Mira, yo te soy siempre 100% sincero, a mí me importa muy poco. Todo termina cayendo en las internas del PRO, internas de la política. No tiene nada que ver con la preocupación que tenemos los vecinos de a pie. Yo cuando me saco el saco, lo dejo en mi despacho, me pongo el saco de la PYME o de la ONG, a nosotros no nos importa la interna del PRO, es un problema de la política. Lo que nos importa a nosotros es empezar a hablar de los problemas de los porteños, de los problemas de los argentinos, que son un montón. Porque fíjate a lo que nos someten, ¿no? Además de la crisis social, cultural y económica que estamos sufriendo los argentinos, ahora se le agrega la crisis política. O sea, siento que hay una enorme irresponsabilidad de parte de nuestra dirigencia política en anteponer siempre sus necesidades, sus oportunidades, el personalismo, y yo estoy sinceramente bastante desilusionado. Creo que no estamos entendiendo o asumimos la responsabilidad histórica, nos ponemos los pantalones largos y empezamos a hablar de los problemas que realmente afectan a las familias argentinas, o no vamos a terminar siendo nada. Y ya no se trata de ser un cambio o no ser el cambio, se trata de asumir el valor, el sentido de patriotismo y la responsabilidad que la coyuntura y la circunstancia histórica merece. Y creo que estamos demostrando que no estamos a la altura. Entonces, a mí los debates de la política no me entusiasman, los problemas de las personas me comprometen y es de lo único que quiero hablar. Está bien, me parece bárbaro. Sí, de vuelta, el concepto que vos marcás es clarísimo, y que la Argentina, yo creo que en las próximas elecciones tiene una gran oportunidad para cambiar un poco el rumbo y para tratar de todas estas potencias que tenemos las hagamos realidad, las pongamos en acción. Así que en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con vos. Bueno, todavía tiene todo las montañas nevadas exactamente igual que Mendoza, pero sin ni una sola silla ni ningún centro de esquí. Tiene el potencial vitivinícola de Mendoza, pero que no ha desarrollado sus marcas ni su denominación de origen. Uno de los aceites de oliva más ricos del mundo, competitivos con cualquier industria del mundo. El pistacho, son 3 o 4 países que producen la calidad de pistacho que producimos nosotros, y sin embargo San Juan
inmerso en la lógica del populismo y de los políticos oportunistas, no ha sabido desarrollar nada, viven de la coparticipación. O sea, tenemos un potencial enorme. Ahora, ¿cuál es el problema de la Argentina? Dos, somos rehenes de nuestros recursos y nuestro potencial, recursos naturales y nuestro potencial. Sí. Creemos que somos un país rico, pero que no hace falta explotarlo para convertirnos de una vez por todas en ricos, y el oportunismo de la política que hace que no podamos avanzar. Esto ya a los argentinos nos hartó, y yo te digo, como pyme sufrido, que he trabajado más de 7 meses por año durante muchos años para pagarle al Estado y que el Estado no me devuelva nada, llegó el momento de decirle basta a los caprichos de la política, a la mezquindad, al personalismo, a la codicia, al sistema corrupto que nos hace tanto mal y que vive de la sangre de los que laburamos. Es verdad como vos decís. Sé que tenés un compromiso y te agradezco este momento. Martín, cuando vos le estabas mandando saludos, justo en ese momento no te puedo escuchar, pero ahora sí lo hace porque te mandó saludos, Martín. Un gusto, Roberto, me alegro de escucharte. Igualmente, Martín. Martín es otro de los valores de las personas íntegras, de los patriotas, hemos formado con profundidad y compromiso, así que seguramente de ahí salgan buenas charlas. Me voy a sintonizar para aprovechar y disfrutar de su programa. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, y te agradezco los minutos. Ya te digo, la casa está abierta para vos y para cualquiera de la gente de Republicanos Unidos. Muchísimas gracias, lo siento así que muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Así es. Un abrazo. Bueno, nada, sigamos. Interesante. Sí, seguramente. Y un montón de conceptos. Fue una catarata de cosas que podemos estar toda una vida acá hablando. Pero vamos ya que empezamos antes con la Corte Suprema, el juicio que le están en este momento en Cámara de Diputados. Continuando un poquito, vos me dijiste que habías podido ver o... En el día de hoy estuvimos sí. presenciando, hasta hace un ratito todavía seguía, porque son sesiones muy largas, uh-huh. ¿no? En la que llevan a muchos testigos y les hacen muchas preguntas, pero más que preguntas, muchas veces son afirmaciones para que ellos de alguna manera confirmen o afirmen temas que le plantean más que nada los diputados del oficialismo, ¿no? Claro. Y en este caso, hoy declaró ante la comisión, en primer lugar, Estela Carlotto, que sí. básicamente fue a leer un relato, una interpretación que ella hizo, porque no era una cuestión de, como decíamos al principio, de temas que ella haya percibido, vivido, sino que era un análisis que había hecho ella conjuntamente con algún abogado especialista, porque se notaba en la forma, en los términos que usaba, sobre cuál era la interpretación que ellos hacen en materia de cambio de jurisprudencia de la Corte Suprema con la última integración, que es la actual, ¿no? Sí. Más con la vacante hoy pendiente de la doctora Hayton de Nolasco. Y se dieron algunas particularidades que me parece que hace que esto sea una especie de circo o cambalache, ¿no? Porque de repente usaron a una persona que para muchos sectores tiene de alguna manera un reconocimiento, una trayectoria, para ir y decir cosas que ellos querían decir, ¿no? Que no coinciden con determinados fallos de la Corte, con una línea jurisprudencial que de alguna manera, a mi modo de ver, cambia, pero para bien, en el sentido de la Constitución de Alberdi, de las libertades, del liberalismo bien entendido. Bueno, ella hizo toda una locución crítica que fue leída, uh-huh. y que al final de su declaración dijo que en realidad ella no podía responder preguntas, con lo cual fue medio extraño, ¿no? Porque uno cuando va de vuelta, para los que no son abogados, cuando uno va a declarar a una declaración testimonial, uno dice, bueno, sí, bárbaro, yo vine acá para contar, para dar cuenta de cosas que yo me enteré por mí mismo, que percibí, no que me dijeron otros, o que salvo que sea un experto, ¿no? Que opino o que valoro o que pondero, porque son juicios de valor, son interpretaciones respecto de algo. Pero ella tendría que haber, a ver si aclaramos un poco más, ella tendría que haber atestiguado sobre las personas justamente que se están enjuiciando,
sobre dichos de esas personas de manera directa, Sí. no manera indirecta. Bueno, no sé si ella fue víctima de un caso, un fallo de la Corte, cómo lo vivió, de qué forma, pero de alguna manera ella, y de hecho fue muy loco porque se lo permitieron, ¿no? Sí. Una diputada, no me acuerdo ahora el apellido, de la oposición dijo, bueno, pero usted, pues ella dice, bueno, yo no voy a responder preguntas, pero ¿cómo no va a responder preguntas si usted es testigo? Es testigo. Dijo, no, estoy acá con un abogado de abuelas, y en realidad el abogado que es especialista tiene que ser llamado a declarar como testigo Sí, él de lo que él haya percibido, no de, ¿sabes frente a qué estamos? Relatos y opiniones, Tal interpretaciones de hechos, ¿no? Tal cual. Digo, a ver, esto está bien si se hace en otro marco, en el marco de un programa de radio, de televisión, entonces vos traes panelistas y decís, che, ¿qué le parece la Corte Suprema? No, me parece un desastre. Pero en el marco de un debido proceso que debe ser. Estuvo 20 minutos la señora. Después sometieron al ex ministro Garabano durante 3 horas y 20 a toda una serie de preguntas sugestivas, indicativas, reiteratorias, de cosas que en realidad muchas veces yo lo veía y estaba anotando y decía, ¿cuál es la pregunta? Están afirmando 1, 2, 3 cosas para que vos digas, no, bueno, en realidad no o sí, pero sí o no a qué cosa. Una cosa realmente bizarra, pero que es muy significativa de la forma en que ellos tienen de ver las cosas. De alguna manera te plantan el relato, una versión de hechos ocurridos en la realidad, pero una versión, una interpretación, y después ataques a, o sea, en este caso a Garabano, después había otros periodistas, estaba citado La Nata, y en realidad la mayor parte de los periodistas eran de medios como Página 2, El cohete a la luna y demás, o sea que tenían una línea argumental muy marcada, pero ellos instalan un tema, le pegan al que no comparte o que viene a decir algo que quizás a ellos, no sé, los sorprendía o no coinciden, y después refuerzan lo dicho. Y el problema, igual esto nos importa a nosotros que nos interesan los temas de justicia, de independencia del Poder Judicial, de institucionalidad. No le interesa a nadie lo que está pasando en esa comisión, a Dios gracias, porque la verdad es que es un circo. Es cierto. Es un circo, no sabes lo que fue. A mí, realmente ver a representantes del pueblo perdiendo tiempo y recursos, como decía recién Roberto, durante 3 horas y 20, para pegarle a un ministro, a un exministro, me parece que no tiene ningún sentido, no nos lleva a ningún lado. La verdad que no. Eso por un lado, y por otro lado, el hecho de que cambie jurisprudencia la Corte está en su facultad. No está atada justamente con la misma con diferentes miembros de la Corte a fallos anteriores sobre hechos y derechos que fueron justamente juzgados. Puede tranquilamente cambiarlos porque circunstancias da para que cambie. En sí mismo no es una razón necesaria para poder hacer un juicio político. Además es complicado ya de por sí. Ponele que te lo tomo y te digo, bueno, no, Fabián, la verdad que me parece que sentaron un precedente muy complicado, que, no sé, es difícil decir que es ilegal porque es el máximo tribunal del país, de la nación. Pero hay una jurisprudencia sentada en todos los consejos de la magistratura, tribunales de enjuiciamiento, en que en solo casos muy graves vos podés juzgar y remover a un magistrado por el contenido de sus sentencias. O sea, porque si no no me gusta lo que dispuso un tribunal, un juez, una Corte Suprema y me lo llevo puestos. O sea, es una cuestión totalmente contraria a la República y a la división de poderes, ¿no? Sí, exactamente. Con lo cual son casos muy contados, delicados y una gravedad muy importante, que además esté acreditado algún tipo de maniobra en el cual vos podés ir contra un juez por el contenido de su sentencia. Si no, podés ir por otras cosas, causarle de mal desempeño y demás, pero por el contenido de la sentencia me parece que es muy fuerte. Y de vuelta, volvemos a lo que decíamos al principio, creo que no se respeta, digamos, ni el fondo ni las formas, ¿no? El fondo es decir, che, bueno, alguien tendría que haber puesto un poco de racionalidad acá y decir, acá no estamos ni para empezar a hablar de juicio político a la Corte. ¿Por qué? Porque de estos 15 o 16 supuestos hechos, la verdad que no hay nada. Hay muy poco. Entonces, están montando un circo para el cual después, recordemos cómo sigue esto, la Cámara de Diputados, si se hace de prueba, va a tener que ir a acusar contra el Senado. No le van a dar el número, no le va a dar. Entonces, en el medio lo que estamos es sometiendo a una tensión
entre poderes, ¿no? Institucionalmente grave, que va a generar un conflicto de poderes entre el poder legislativo, el poder judicial, y todo esto va al final del día en desmedro, si se quiere, de la confianza en el sistema judicial, ¿no? Que la gente ve y dice, porque algunos creen y dicen, no, pero mirá lo que hicieron. Y el Poder Judicial es el último resorte que tiene el ciudadano común para la defensa justamente de sus derechos. A ver, lo que tengo más palpable y que, digamos, y que fue últimamente masivo, cuando fue el tema del corralito, la gente se vio su derecho a la propiedad privada, la vio invadida y recurrió al Poder Judicial, y el Poder Judicial la escuchó. Pero ni hablar. Y exactamente. Derecho de propiedad. Recordemos hace menos tiempo todavía el caso de la vuelta a la presencialidad en la educación pública. O sea, que tuvo que la ciudad llevar el tema a los tribunales, digamos, una situación que decís, bueno, para eso está justamente el Poder Judicial y para eso tiene que ser independiente, para poder, de alguna manera, resolver los conflictos de las personas entre sí, pero también y sobre todo cuidarnos del posible avasallamiento de poderes hegemónicos o de poderes ejecutivos muy fuertes. Sí, tal cual, es verdad. Y en esto que se realizó en el asunto del fallo de la Corte, a ver, va a haber gente que en algún caso determinado lo perdió, y sí, va a sufrir justamente eso, porque en los casos, la mayoría de ellos, hay un ganador y otro que perdió él mismo. Así que el que pierde, y bueno, siempre sufre justamente las consecuencias del fallo adverso. Así que digamos que eso tampoco es justificativo suficiente como para poder hacer un juicio político. Te quería también llevar a un poco con lo mismo. Sé que vos estás trabajando también en la Fundación Pensar, que trabaja justamente con la Fundación del PRO en este sentido, y estuvieron elaborando junto con otras fundaciones que pertenecen a Juntos por el Cambio el futuro no del Poder Judicial, sino de la relación del Poder Ejecutivo futuro con el Poder Judicial. Y si aumentamos o no lo mismo de la Corte, un poco han elaborado un poco justamente una manera, un proyecto de decir, bueno, ¿cómo nos vamos a encaminar en el caso que ganemos en el gobierno que viene? Sí, yo creo que, bueno, es bueno y me hace el pie quizás para hacer una pequeña introducción que me parece que es interesante, sobre todo para aquel público que le interesa saber un poco más de lo que quizás a veces dicen los medios tradicionalmente, que se quedan con estas internas y estas tensiones frente a la fijación de una fecha, de cuándo vamos a votar, de cómo vamos a votar y demás, que obviamente todos los cierres de listas y estas etapas políticas generan de alguna manera tensiones y conflictos en las internas, pero seguro. Hay una parte que no se ve y que me parece que es interesante que la gente lo sepa también para generar algo de certidumbre, de tranquilidad, y que es que más allá de esa discusión que no deja de ser un debate de dirigentes políticos, y que está bien y es sano que así lo sea, porque, digamos, como decía Roberto recién, Juntos por el Cambio y el PRO son partidos nuevos, muy democráticos en la toma de decisiones, y bueno, acá cuando no hay una mesa chica o una persona que ordena, bueno, se generan líos, tensiones, conflictos, que se van a resolver seguramente. Pero la parte que te quiero contar acá, que es la parte propositiva y positiva, y en la que a mí me interesa, en la que yo trabajo, es que por abajo de eso, que mucha gente quizás no sabe, nos encontramos equipos técnicos, ¿no? Académicos, especialistas, gente que como yo y como muchos otros tantos tuvo su experiencia y su paso por el gobierno nacional, que estamos trabajando de manera conjunta entre las 4 fundaciones de los partidos más grandes que forman Juntos por el Cambio, que esto es la Fundación Pensar por el PRO, la Fundación ALEM por el radicalismo, el Instituto Arendt por la coalición cívica, y siempre me olvido del peronismo de Pichetto, que tiene una fundación también que se llama, creo que Nuevo Encuentro. Sí. Un poco lo interesante y lo novedoso de esto es que en otras oportunidades, por ejemplo, a esta altura de
del gobierno anterior de Mauricio Macri, estábamos trabajando, pero cada uno como en su think tank, en su fundación. Ahora lo que estamos haciendo es estamos trabajando entre los cuatro de manera fluida para generar justamente consensos, ¿no? Acuerdos programáticos. ¿Qué visión de poder judicial queremos? Entonces, bueno, obviamente ahí te pones de acuerdo en que querés un poder judicial independiente, pero también que sea moderno, que resuelva los conflictos de las personas de manera ágil. Bueno, y esa visión, si se quiere, ¿no? O esos valores, después los bajamos un poco a un cómo. Bueno, pero ¿cómo vamos a lograr esto? Bueno, y alguno de los primeros consensos a los que estamos llegando es, bueno, podría el próximo gobierno tener que proponerse, por ejemplo, esto que mencionabas vos, bueno, no dar la discusión de la cantidad de jueces de la Corte, o sea, proponernos respetar esta Corte, preocuparnos y ocuparnos por cubrir la vacante que dejó Hayton de Nolasco, con una jueza que sea independiente, que tenga mérito, o sea, que pueda conseguir el consenso y el apoyo de muchas fuerzas políticas, porque como bien sabés, requiere del 2/3 del Senado para prestar el acuerdo. Entonces, me parece que esos son signos y sería un cambio de la actitud política de un gobierno hacia el Poder Judicial. Decir, miren, no vamos a dar esta discusión. Estos 4 años vamos a fortalecer a la Corte, integrándola, dándole los recursos, en el Consejo de la Magistratura lo mismo. Esto no quiere decir no impulsar una agenda de cambios para que mejore el funcionamiento del Poder Judicial, los tribunales y demás. No es esto. Esto lo que se propone es no ir por justamente lo que fue este gobierno, que es una agenda de modificaciones para el número, para ver cómo hago para que el Consejo de la Magistratura tenga la mayoría del oficialismo, cómo hago la Corte para que me dé que una mayoría afín al gobierno de turno. Esa es la discusión del poder, de la política, de bueno, como quieras definirla. Nosotros vamos por el respeto irrestricto a la independencia judicial, a la división de poderes, y lo que proponemos es una agenda de cambios que serían los cambios que realmente le deben interesar a la gente. Los cambios en los procesos. ¿Cómo hacemos para que los procesos sean más rápidos, sean más ágiles, para que la gente pueda resolver sus conflictos con menos trámites, a un costo menor? Seguro. Entonces, esa me parece que es la agenda que tenemos que trabajar. Y es más, hay que trabajarla juntamente con el Poder Judicial, que luego va a tener que llevar adelante esos códigos o esas tareas. Sí, porque si no, es muy lo que quiso hacer este gobierno es una prepotencia, no solo un avasallamiento, de un poder del Estado por sobre el otro, en realidad 2, porque el Ejecutivo más las mayorías que tiene en el Congreso, a tratar de, recordemos un poquito, primero el procurador, tratar de removerlo, después de cambiar su ley, después la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura. O sea, siempre se trataba de cambiar los nombres por otros afines o las mayorías para que tener básicamente una mayoría automática, ¿no? Seguro. Entonces, seguro que sí. Eso me parece que es una buena noticia, y no solo que lo estemos haciendo aisladamente, sino creo que tiene un valor agregado muy importante que en estas ideas fuerza estemos de acuerdo los técnicos, los equipos de las 4 fundaciones. ¿Por qué? Porque después le toque al que le toque, lo va a decidir la gente, quién va a ser el próximo presidente o presidenta, quién va a ser el próximo ministro de Justicia, pero nosotros vamos a decir, tenemos esta base, nosotros nos pusimos de acuerdo en esto tiene mucha fuerza, mucho valor agregado. Después, el que le toque podrá, digamos, definir obviamente las prioridades, con qué va a avanzar primero, con qué va a avanzar después, pero estamos teniendo realmente reuniones de trabajo muy fructíferas en las cuales van surgiendo nuevos temas, ideas, propuestas, y creo que eso es positivo, ¿no? Y la verdad que sí, en ese sentido, si las cosas se dan, serían fantásticas. ¿Y qué tipo de modernización, si me puedes adelantar algo con respecto al Poder Judicial, se le puede llegar a dar? Por ejemplo, los tribunales de consumidor, pero me refiero al Poder Judicial, no al Poder Administrativo ya directamente. Porque hoy, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hay una serie de resoluciones y demás, pero la jurisprudencia es contradictoria y termina en el juicio de la Nación.
y estamos haciendo un ordinario tal vez por una cuestión menor. Y la verdad que dicen, bueno, esto si tuviese un tribunal al efecto, sería mucho más ágil, mucho más rápido y todo andaría un poquito mejor. Bueno, en el caso justamente que mencionás de la ciudad de Buenos Aires, también se relaciona con esto, digamos, esta tardía e incompleta transferencia de competencias, ¿no? Pero me parece que la cuestión va por establecer procesos justamente y sobre todo para temas de menor cuantía, ágiles, con audiencias orales rápidas, en el cual se pueda resolver de una manera muy sencilla y muy rápida y a bajo costo, porque si no, de vuelta, digamos, es el desincentivo, o sea, pensando en cuestiones justamente de derecho del consumidor. Sí. Y creo que en eso la justicia de la ciudad está abriendo un camino interesante, y también hay que mirar otras jurisdicciones, cómo resuelven las cuestiones de menor cuantía, como puede ser la jurisdicción de Mendoza, y hay muchas otras de las cuales, experiencias nacionales, provinciales, de las cuales se puede aprender. Eso por un lado. En materia penal, que digo, lo hemos hablado en otras oportunidades y que es uno de los temas que a mí más me preocupa, la justicia, el Poder Judicial, los tribunales, las fiscalías y las defensorías se han quedado muy atrás con el avance del crimen organizado, del narcotráfico específicamente, por ejemplo, en un lugar como la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario, de Santa Fe, que está en Rosario y tiene jurisdicción ahí. La verdad que es tremendo, porque nos encontramos frente a no solo una estructura deficitaria que necesita de más recursos, de más fiscales, de más jueces, de más defensores, sino que además no solo todavía no tenemos eso, porque hace años que está parado, sino que también tenemos juzgados, tribunales orales y fiscalías vacantes. Entonces, digo, ni siquiera tenemos lo que hoy no saldría dinero porque está presupuestado, porque uno falleció, que otro se renunció, porque otro se jubiló. Bueno, en primer lugar, poner en funcionamiento lo que tendríamos que hacer, no solo en esa área, habría que darle prioridad por una cuestión de conflictividad, de seguridad, priorizar la seguridad, pero lo primero que tenés que hacer es cubrir todas las vacantes, lo de mínima, y después sí también ir viendo de qué manera podés agilizar los procedimientos, aplicando de vuelta oralidad, mejores prácticas. No todo se trata justamente de nuevas leyes. Hay muchas cosas que se pueden lograr, avances concretos, reducción en los plazos procesales, aplicando nuevas metodologías de trabajo, incorporando tecnologías. De esto, en algunas jurisdicciones es interesante y es con resultados favorables el paso de la pandemia, porque obligó a los poderes judiciales a dar una respuesta mediante el uso de tecnología, de cámaras, cosas que no son caras en realidad, ¿no? Y cuando empieza a cambiar esa forma de pensar y esas prácticas diarias que quizás eran muy rutinarias y excesivamente formalistas, y que dejas una cédula y la cotejan si está bien y después la llevas y la vas a diligenciar, todo eso acorta tremendamente los plazos. Seguramente que vos fíjate que es ni más ni menos, otra es la agenda de la política y del poder. Cuando vas y le preguntas en una encuesta a la gente cuál es el peor déficit, la deuda pendiente más grande del Poder Judicial, te hablan de los plazos, de la duración de los plazos, juicios, en temas de despidos tan importantes como daños y perjuicios, familia, ni hablar, familia, el foro de familia tiene una cantidad de vacantes que no lo podés creer, y eso retrasa las entregas de chicos que no tienen padres y padres que quieren adoptar chicos. Ahí está la agenda de verdad en los temas que hay que mejorar del funcionamiento de los tribunales, me parece, ¿no? Seguramente que sí. Sí, de hecho, en la ciudad en la ciudad de Buenos Aires, no, la Nación, familia no tiene un fuero de determinación, son los juzgados civiles que, se especializan en familia, pero orgánicamente no lo es. Y también en materia penal había un proyecto que había hecho un camarista en el foro penal, un código de fondo, lo trabajó mucho y demás, pero si mal no recuerdo quedó en el cajón ahí, y no pasó nada de nada. Bueno, es bien interesante lo que planteás. Se trabajó durante
casi 3 años, Sí, en el ámbito de una comisión que salió por decreto del expresidente Mauricio Macri, que fue impulsada por el Ministerio de Justicia, pero con una integración muy plural, en la cual había desde abogados que ejercen la profesión hasta jueces, académicos, bueno, como bien decías vos, camaristas, jueces de primera instancia. Se llegó a un código penal, un anteproyecto de código penal, que vos fíjate que ha habido muchos otros, porque se tuvieron en cuenta al menos los últimos 3, pero que nunca había ingresado al Congreso, porque por determinados motivos, por temas, el código penal tiene temas muy sensibles, que van, no sé, de temas de libertades hasta temas de fondo como el aborto, o sea, hay temas escabrosos realmente, entonces todos quedaban como en cajones del Ministerio de Justicia. Nosotros pudimos ir un paso más y llegamos a ingresar este proyecto con algunas cuestiones para seguir trabajando y seguir debatiendo en el marco del Congreso. Llegó a ingresar al Senado. Y vos sabés que hay una ley que establece que lo que son proyectos de códigos no pierden estado parlamentario. Con lo cual, si quisieran, no te digo que ya que podrían hacerlo, podrían aprobar el código como está, pero podrían, en vez de estar con estas cuestiones de agenda loca del poder, estar trabajando con una comisión, ir consensuando, haciendo cambios, modificaciones, trayendo expertos que expliquen por qué y para qué de determinadas instituciones, y básicamente en algún momento dar el debate y aprobar un código penal. Un código penal que ya cumplió 100 años y que tuvo nada más y nada menos que más de 900 modificaciones, lo cual hace que tengas por un lado un código penal antiguo, que en algunos casos es obsoleto, pero en muchos otros incoherente. O sea, que algunos delitos que quizás provocan mayor daño tengan sanciones menores que otros delitos que quizás por un caso, disparados por un caso que estuvo muy en la opinión pública o de una coyuntura específica, han tenido una legislación rápida con una pena más gravosa. Entonces se dan todas ese tipo de cuestiones, y ni hablar de lo que se trate de investigación de crimen organizado, lavado de activos, narcotráfico y todo lo que se trata en materia de ciberdelitos. Todo eso, el código realmente tiene parches. Sí, es verdad. El actual, digo, ¿no? Sí, seguramente. Sí, lo que tiene los parches es que muchas veces hay incoherencia entre un artículo y el otro. Hay agujeros, hay lagunas. Entonces todo eso hay que resolverlo de alguna manera, porque hace justamente el bienestar de la gente que trabaja, como decía Roberto, de la gente que va todos los días a preguntarse cómo hace para ganarse el pan. Y da seguridad jurídica, porque vos fíjate que hace muy difícil la interpretación de los tribunales el tener un código tan emparchado, con tantas vueltas, ¿viste? Y a las interpretaciones del mismo. Exacto. Así que sí, seguramente. Nos quedan, te diría, 3 minutitos de aquello que no se te preguntó y quisiste decir y no pudiste, o no sé. Son 3 minutos tuyos. Por mí, quedarnos un poco con esta cuestión como positiva y propositiva de que estamos trabajando, de que hay muchas personas que forman parte de equipos técnicos, que forman parte de los partidos políticos, que algunos otros que son independientes, que son académicos, que tienen experiencias variadas, que están trabajando, o sea, que están trabajando ad honorem, de manera desinteresada, para poder hacer, no solo en justicia, en seguridad, en educación, en medio ambiente, en un montón de otras mesas temáticas, para tener planes de gobiernos y una agenda que tenga que ver con los problemas de la gente. Entonces digo, mi mensaje es, vamos a seguir escuchando de acá hasta que se fijen la fecha de elecciones, los cierres de listas, los acuerdos, los candidatos y demás. Vamos a seguir escuchando eso. Pero hay que prestar atención en que también hay gente que está sin hacer interna, trabajando fuertemente para que el próximo gobierno, le toque a quien le toque, pueda tener un plan de gobierno con políticas públicas en las cuales la prioridad esté centrada en el mejorarle la vida a las personas. Y eso me parece que es como el mensaje positivo, y que esto antes, al menos, no se había hecho de manera conjunta. Antes lo hacía cada uno, digamos, desde su think tank, y al que le tocaba, le tocaba. No, ahora lo estamos haciendo de manera consensuada, lo cual lleva más tiempo, pero da más valor. Seguramente que sí. Y por otro lado, va a ser la manera que vamos a tener que trabajar de acá al futuro, consensuando con el resto de la población, con el resto de la gente. Si no, las minorías o las mayorías que tienen que
justamente, ponerse de acuerdo, en vez de llegar a un acuerdo se tensan. Bueno, Martín, la verdad, para mí un gustazo tenerte en casa. No, por favor, para mí también. Y fue un programa un poquito accidentado, pero le sacamos el jugo. Estuvo bueno, estuvo bien. Hasta la próxima, queridos oyentes. La información precisa y la música que buscas está acá. Sónica Más, un lugar que está hecho para